¿Todo el mundo puede tener un trastorno psicológico o psiquiátrico? No necesariamente. Ok. Ahora, de que todo ser humano necesite en algún momento de su vida de un acompañamiento psicológico, yo entiendo que sí. Hasta estando en normalidad psicológica, nosotros lo sugerimos. El hecho de que tú estés triste no significa que tengas un trastorno depresivo. La tristeza es un síntoma de la depresión. Ok. Claro. Faltarían otros síntomas, otros criterios Para poder para determinar qué poder es hablar eso. que es un trastorno depresivo. Entonces, en esas variantes pudiéramos nosotros encontrarnos con quizás la ayuda o el acompañamiento de algún profesional de la psicología. No, y la Qué bien. tristeza es una emoción también. Sí, Sí. una de como las la alegría. emociones básicas, exactamente. Claro. Sí, Exactamente. totalmente. Básicas. Siguiendo, claro, Hay, primarias. Bueno, se dividen muy bien. Hay un grupo, depende del autor. Hay muchos que hablan de emociones básicas o primarias, 4. Siempre son las que más se repiten. Que estaría la tristeza, la ira, el miedo, la alegría. Claro. Ok. Básicamente, Qué somos bonito. seres totalmente Emocional. emocionales, totalmente, Sí, sí, totalmente. sí, sí. No, y la mujer más. Primariamente. Nosotros también. ¿Puede una persona A ver. comenzar a sentirse triste, a sentirse depresivo, pero sin la atención de un médico es imposible que uno salga de ahí porque hay algún tipo de sustancia que uno deje de estar ¡Bravo! produciendo algo así? Vamos a ver. Las sustancias involucradas, dopamina, Ok. Ok. serotonina y noradrenalina. Si nos vamos a la concepción emocional del hombre y la mujer, ¿qué nos diferencia? Emocionalmente hablando. Realmente en cuanto a conexiones cerebrales y estructuras cerebrales no hay diferencia. Ahora, Está todo conectado en el mismo factores lugar. extras que intervienen biológicamente, el peso hormonal. Aquí estamos para decirte que te mantengas con nosotros. Activa la campanita, deja tus comentarios y siempre con nuestro contenido. ¡Cambio y fuera! Hemos llegado a la parte culminante de este programa y hemos venido con temas muy serios. Hemos navegado entre lo serio, entre la broma, entre lata. las latas telefónicas. Hemos fluctuado, ¿verdad? Y hemos dejado de manifiesto nuestra poca salud mental, ¿o no? Sí, pero por supuesto. ¿Sí o no? Sí, puede ser. Claro. puede Sí, ser. nos hemos puesto en evidencia en este programa, Que hay que pero medicarnos. de que hay que medicarnos. Pero por suerte tenemos a nuestro psiquiatra de cabecera, que como de costumbre está aquí con nosotros para arrojarnos luz sobre todos estos temas de salud mental. Él es Lenny Núñez. Felicidades. ¡Eso! Felicidades, bienvenido. Bienvenido, doctor. De los Gracias, pocos gracias. forenses de este país. Nosotros, Estamos aquí. claro, de los pocos nosotros forenses. siempre felices de tenerlo aquí, doctor. En el primer bloque del programa hablábamos que todo el mundo carga con situaciones, frustraciones y cosas que a veces les cuesta superar. Obviamente, algunos las superan a solas. Otros tienen amigos, familiares que le acompañan y algunos que quizás son más agudos necesitan de un profesional como usted para poder salir de ese círculo oscuro. A raíz de ahí viene mi pregunta. ¿Todo el mundo puede tener un trastorno psicológico o psiquiátrico? No necesariamente. Ok. ¿Qué tenemos como estadística a nivel mundial? Que alrededor del 20% de la población padece de algún trastorno mental. Ok. Eso es un 20%. 20 personas de cada 100. Ok. A lo largo de la vida va a padecer algún trastorno mental. Ok. En República Dominicana, según un estudio presentado por el Ministerio de Salud Pública, Hay más. nos rondamos por ahí. Ah, Rondamos también. por ahí, En el 20%. estadísticamente hablando. Ok. Ahora, de que todo ser humano necesite en algún momento de su vida de un acompañamiento psicológico, yo entiendo que sí. Hasta estando en normalidad psicológica, nosotros lo sugerimos. Por ejemplo, en mi caso, que supuestamente estoy bien, Sí, que es Ajá. un profesional de la conducta. yo tengo que asistir a terapia. ¿cree usted? Ajá. Tengo que tener mi psicólogo de De cabecera cabecera. por los temas que uno maneja y demás. Claro. Y es una sugerencia que, bueno, una orden más bien, cuando tú entras a residencia, de que debes de tener un seguimiento con algún psicoterapeuta. O sea, en algún momento sí, un psicólogo, porque hay muchas variantes, tanto en personalidad como algunos síntomas que no necesariamente se conviertan en un trastorno, los cuales pueden ser solucionados con alguna recomendación, Ok. con algún seguimiento, con algún profesional de la conducta. Porque, por ejemplo,
el hecho de que tú estés triste Ujú, no significa que tengas un trastorno depresivo. ujú. La tristeza es un síntoma de la depresión. Ok. Faltarían otros síntomas, otros criterios Para poder para determinar qué poder es hablar eso. que es un trastorno depresivo. Entonces, en esas variantes pudiéramos nosotros encontrarnos con quizás la ayuda o el acompañamiento de algún profesional de la psicología. No, y la Qué bien. tristeza es una emoción también. Sí, Sí. una de como las la alegría. emociones básicas, exactamente. Claro. Sí, totalmente. Básicas. Siguiendo, claro, Hay- primarias. Bueno, se dividen muy bien. Hay un grupo, depende del autor. Hay muchos que hablan de emociones básicas o primarias, 4. Siempre son las que más se repiten. Que estaría la tristeza, la ira, el miedo, la alegría. Muy Ya bien. luego hay emociones secundarias o complejas, entre las cuales está el orgullo, Ajá. el prejuicio, está la sublimación. Que es una muy buena novela. Sabía Orgullo yo. y prejuicio. Orgullo y prejuicio. Yo Usted ve- sabía. Dios mío, Ya- qué ya cosa. escribió, Qué cosa. escribió esa novela. Entonces, las emociones prácticamente, al decir de muchos autores, más que la vida descansa sobre la razón, la vida descansa básicamente en las emociones. Claro. Ok. Básicamente, Qué somos bonito. seres totalmente Emocional. emocionales, totalmente, Sí, sí, totalmente. sí, sí. No, y la mujer más. Primariamente. Nosotros también. También. Claro. Nosotros también, sí. Usted Claro. dijo eso con una lagrimita y que Sí, No, precisamente. es que eso es del ser humano y creo que es el error que hemos cometido, como que estereotiparlo a decir, no, esto es más de la mujer o esto es más el hombre y esto es del ser humano en sí. Miren, por ejemplo, el caso, y que sería otro tema. Déjame ver, que no nos metamos en el tema, porque se pone interesante el asunto. Ok, Tema de los feminicidios. sí, Claro. Sí. O de un hombre se mata por amor, sí. por desengaño, por Sí. sentirse traicionado. Claro. Entonces, ese hombre que quitó la vida de esa mujer, de ese ser amado, Que la lo amaba. hizo en una situación de un desborde y una mala gestión de sus emociones. Claro. O sea que sí, que también el hombre es emocional. Es lo que sí existe, y ahí te doy la razón, que hay una cierta tendencia un poquito mayor hacia los trastornos del estado del ánimo, como la depresión, un poquito más hacia la mujer. Claro. Bien, Ok. ahí entran factores biológicos, propiamente dicho, el tema hormonal, los cambios que ustedes experimentan, Sí. más bruscos y con cambios más potentes que nosotros, porque tienen un periodo Claro. de menstruación, eso se quita, se embarazan, se desembarazan. Sí. Entonces esos cambios provocan desde el punto de vista cuernos, sí, sí, biológico, claro. o sea, una tendencia de la mujer hacia experimentar más trastornos del ánimo que el hombre. Doctor, Ok. De pues- hecho, Sterling, Ajá. yo leí en una ocasión que el 85% de las mujeres se medica. O sea, que hay un 15% que anda sin medicar. Muchacho. Dios Doctor, mío, siguiendo- qué Doctor, cosa. perdón, Dele, que ¿puede te se una, olvida. puede una persona A ver. comenzar a sentirse triste, ¿No se le olvida? comenzar a sentirse con la tristeza prolongada, a sentirse depresivo y decir, cónchale, yo no me quiero sentir así, y tener alguna vía personal de autogestionarse, de salir de ese estado, porque muchas veces es una condición que uno puede, hay condiciones que uno puede manejarla. Sí. Pero sin la atención de un médico es imposible que uno salga de ahí, porque hay algún tipo de sustancia que uno deje de estar produciendo algo así. Vamos a ver. Las sustancias involucradas, entonces nos vamos a la teoría trimonoaminérgica. En la Eso. depresión, ansiedad, Entendiste. sería... No, pero ahora está muy sí lo interesante. van a entender ahora. Dopamina, Ok. Ok. serotonina Ujú. y noradrenalina. Ok. Trimono de 3. Ok. Sí. Son monoaminas. Ok. ¿De acuerdo? Sí, sí, Por su sí. estructuración química que surge de un solo componente. De ahí lo de mono. Ok. Una Sí, amina sí, sí. cuando eclosiona. De la evolución, claro. Entonces, lo que da la base al uso de psicofármacos, sean antidepresivos o moduladores de serotonina, sean antipsicóticos o antagonistas dopaminérgicos, es esa teoría. Prácticamente el diseño de todos los fármacos que nosotros utilizamos en psiquiatría parten de la teoría trimonoaminérgica. En sentido general, ¿qué parte esa teoría? Que cuando se presenta algún trastorno mental, sea de índole depresivo, ansioso, psicótico o el que fuere,
es por algún desbalance de esos neurotransmisores. Ok. Que a nivel frontal te falta un chin de serotonina y que a nivel mesocortical tiene mucho. Que si eres psicótico, entonces que mesocortical tiene mucho y que tiene un chin a nivel frontal. Entonces, a partir de esa teoría es que se elaboran los psicofármacos. Ahora, en cuanto a la parte personal, ¿por dónde comenzó tu reflexión? Ajá. O tu pregunta. Entonces, ¿cómo somos los seres humanos definidos por la Organización Mundial de la Salud? En cuanto a la entidad de ser, a la categoría de ser, sin caer mucho a nivel filosófico, somos seres biopsicosociales. Una parte pesa la biología, otra parte lo psicológico y otra lo social, lo ambiental. Entonces ahora sí ha agregado el concepto de espiritualidad en el hombre. Entonces, muchas prácticas, aclaro, no religiosas, sino espirituales, que muchos seres humanos la pueden utilizar para mejorar la forma de pensar, la forma de conducirse en la vida, que quizás eso le ayude a mejorar alguna condición en su estado de ánimo, son prácticas que los seres humanos la pueden utilizar. Dentro de la espiritualidad, está muy de moda la práctica, por ejemplo, de yoga. Hay gente que tiene tendencias hacia algunas prácticas que tienen que ver con mindfulness, que sería todo concentración a nivel mental, practican ejercicios y demás, que pueden ser alternativas a la actividad física, leer, conocer, viajar. Son muchas alternativas que el ser humano busca la solución sin necesidad de ayuda de un profesional de la conducta. Cuando las estrategias personales, los recursos propios cognitivos no son suficientes, entonces tenemos que buscar ayuda de un profesional de la conducta. Ok. Muy bien, excelente. Doctor, mencionábamos ahorita un tema que se me hace muy interesante. Muchas han sido las teorías de las diferencias entre el hombre y la mujer, de que si el hombre es, las mujeres son de los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus, que si la mujer es más emocional, el hombre es más carnal. Muchas teorías con En base. ambas hay emociones. Exactamente. En lo pasional y en lo carnal. Exactamente, Claro. pero estos rumores o estas teorías están basadas en diferentes cosas, pero ahora teniéndolo usted aquí como profesional de la psiquiatría, si nos vamos a la concepción emocional del hombre y la mujer, ¿qué nos diferencia? Emocionalmente hablando. Mira, qué interesante pregunta. Se la mandé por WhatsApp. ¿fue? Sí, muy bueno. Dios mío. Necesitamos que lo mediquen. Sí. Mira, realmente en cuanto a conexiones cerebrales y estructuras cerebrales, no hay diferencia. No. No hay diferencia. ¿En serio? En cuanto a estructuras y conexiones cerebrales, no las hay. Ok. Ahora, Está todo conectado en el mismo factores lugar. extras que intervienen biológicamente, el peso hormonal. Por ejemplo, ustedes tienen progesterona y estrógeno, Sí. que incluso son hasta factores protectores, sobre todo los estrógenos, para disminuir enfermedades cardiovasculares, que cuando ustedes terminan con su periodo de menstruación, que llega la menopausia, se igualan con los hombres a nivel de enfermedades cardiovasculares y riesgo de infarto, porque es un factor protector. Si entramos en juego Sí. ya con ese peso hormonal desde el punto de vista biológico, eso impacta a nivel de hipotálamo, a nivel de cerebro, y esto puede modificar o inducir epigenéticamente algún cambio o alguna tendencia. Sí, Ok. sí. No sé si me doy a entender. Sí, sí, sí. Es como Totalmente. que estructuralmente tenemos el mismo diseño, tenemos el mismo cerebro con una que otra cosa. Ok. En cuanto a patrones conductuales diferentes. Ok. Aunque conectivamente, en cuanto a los cables, que son esas neuronas, esos cientos de millones de neuronas que tenemos dentro, no hay grandes diferencias. Doctor, Oh, wow. hemos visto muchas noticias últimamente que se viralizan en torno a jóvenes que tienen como que un despertar maligno, por decirlo de alguna forma, y entran a la escuela y asesinan un sinnúmero de compañeros, profesores, y se habla mucho del bullying, porque cuando se llega al final, lo que se ve que era tratado como el raro, como el feo, era el una gordo. persona que era abusada en sentido de bullying. Entonces, ¿esta persona tenía en realidad un trastorno psiquiátrico o fue víctima de la circunstancia? Hay que- Explico explotó. mejor mi Hay que pregunta. contextualizar.
O sea, no, lo que iba era a explicar mejor mi pregunta. ¿El psicópata nace o se hace? Bien, es una discusión muy interesante. Yo lo vi estos 2 años en forense y salí más complicado. Ay, Tampoco te voy a traer más luz. Tampoco te serio? voy a traer más luz. Chambres. Eso lo mencionaba al principio. Yo terminé mi formación justamente con mi compañera. Somos la primera corte de psiquiatras forenses formado en la República Dominicana. Y realmente cuando La hablamos doctora de Katy, psiquiatría, que la amamos. sí, cuando hablamos de psiquiatría ¿Cómo es? ¿Qué forense tú dijiste? Que la amamos, a la doctora Katy. y hablamos de psicopatía, es uno de los temas que nunca se deja de tratar a nivel de esto. ¿Qué nos dice la ciencia actualmente todavía al respecto? Tú vas por neuroimágenes, se fajó Michael Stone, que es un autor que sigue mucho, precisamente a la doctora Gómez que tú mencionas. El tipo se fajó a hacer neuroimágenes de presos, de psicópatas antisociales, y él agarró una noche y se hizo una, y las estructuras cerebrales de él fueron similares a las de los psicópatas ¿en y serio? asesinos presos. Ay, Bueno. Y entonces, Y ese tipo no había matado ni un mosquito, y lo que se dedicaba era a estudiar precisamente la mente de los Ay, mi psicópatas. madre. Ya tú sabes. Tú buscas hogares disfuncionales, en la mayoría sí se repite, pero han salido algunos que no necesariamente han tenido un hogar disfuncional. O sea que todavía está en discusión. Yo sí entiendo, ya es una opinión. Ok. Ahora me salgo de los autores, de la ciencia y demás. Una opinión mía al respecto. Sí entiendo que debe de haber alguna vulnerabilidad. Ok. Porque ¿quién de nosotros? Porque el bullying siempre ha existido. Antes era burla, Claro. ahora decimos bullying. En Pero inglés, claro. ¿cuánta vaina no nos dijeron a nosotros de muchachos? Claro. Y ninguno de nosotros tomamos de tomar un arma, de No, asesinar, de matar a un profesor y esto. Siempre fíjate verdad. que es una excepción a la regla que hace eso. Entonces, por eso te decía de contextualizar. Habría que ver en ese momento de ese chico, adolescente, adulto, el que lo hiciera, qué estaba pasando por el momento. ¿Había algún brote psicótico? ok. ¿Uso de sustancias? ¿Qué pasó en el hogar de ese muchacho? Pan. ¿Qué pensaba ese muchacho al momento de hacerlo? O sea, que entran En muchas juego variables muchas y cosas. lo que hay que contextualizar en el momento de. Pero siempre digo, y con esto cierro, que le prestemos más atención. Y yo lo hacía a propósito de lo viral que está haciendo la serie de Dahmer en Netflix. Ay, Dios mío, esa ¿Qué? serie. Jeffrey Dahmer. Cada 100 años nace un monstruo de esa Ay, naturaleza. Dios Wow. mío. Así O cada como- 50 años. Así como también. Pero en nuestros hogares, Ajá. en las instituciones del Estado, en los hospitales, en los tribunales, hay muchos psicópatas integrados que con el respeto de los familiares de las personas que él asesinó han hecho más daño que Dahmer. Un ejemplo sencillo, y ahí voy concluyendo. Mantequilla. Dame tu mantequilla, La gente que mami. le llevó esos cuartos a ese señor es gente que realmente, evidentemente, tiene un problema educativo. Sí. El último estudio PISA dice Y una que necesidad. nuestros bachilleres, el nivel es de un sexto de primaria. Ay, ay, ¡Wow! ay, ay. Si analizamos los diferentes funcionarios, no hablo solamente de los secretarios que ahora son ministros de educación, No. que pasaron por educación y que se robaron los millones que servían para educar a nuestros muchachos, y que esos muchachos educados hubiesen seguido a un economista preparado, y le dice el economista: no se lleven de todo lo viejo que se llama mantequilla. Claro. Pero Exactamente. no fue así. Cuando la educación es baja, entran las teorías de conspiración, son mayores, y entra una esperanza sin base. Cuando la educación es baja. Claro, claro. Entonces, no son peores estos MP que se robaron todos esos dineros y no pudimos formar a nuestro pueblo Claro. para que nuestro Sí. pueblo caiga en manos de mantequilla. Y han que es traído lo que muerte. mató Dahmer. Sí, han traído muerte Con el ambos. respeto de los familiares. Usted dice, doctor. Sí, han traído Pero muerte. Me vamos a parece- analizarlo. Cuando tú te robas un presupuesto de un hospital Sí. y tu Claro. familia pobre va a buscar un nebulizador por una crisis de hambre Y y no no se puede hay. nebulizar y muere, Wow. es peor. Esos psicópatas Es un muerto integrados tuyo. son peores porque son más comunes y lo tenemos en el día a día. Tú no sabes lo que pasa. Una señora, una mujer casada con un esposo psicópata antisocial o con un narcisista. Ay, ay, ay. ay. Dahmer era un fenómeno.
Eso no lo enseñan en películas, la gente se pone loco y empiezan a perfilar y a hablar vaina. Vamos a enfocarnos, que hay que yo insisto cada vez que tengo la oportunidad, en los antisociales, en los narcisistas que tenemos en el día a día. Que tenemos esos al son lado. peores y eso hace más daño a diario. ¿Qué pasó? Bien, porque Sí. lo de ese muchacho es una excepción. Ok, ya Y entiendo. tiene un perfil, es un doctor. monstruo, yo no lo estoy, jamás lo estoy justificando, pero es una excepción. Sí, ya entiendo su punto. Sí. Los millones de dominicanos que fuimos bachilleres con un nivel de sexto de primaria, le llevamos su cuarto a mantequilla. Ese tipo enredó con más de 300 millones de pesos a esa gente. Sí, jugando con su necesidad. Entonces, Sí. Claro. eso pesa mucho. Claro. Entonces tú piensas, concho, no tuvimos una buena educación y por eso de forma incauta caímos con esta gente. Doctor, No fuimos. el psicópata tiene un perfil. Que usted dice, Sí, hey, tiene sí. los ojos de psicópata. No necesariamente no. Pero ve acá. La Hay perfilación gente vica. Oye, va hacia lo cognitivo, hacia lo psicológico, hacia lo conductual y se establecen rangos. Eso es toda una ciencia, la perfilación. O sea, usted ve, Eso hay usted que dice, estudiarlo es a un profundidad. futuro psicópata. No hay No, forma. no. El que te lo dice no es experto. Sí, Te que- estoy diciendo que se analizan perfiles no por cómo se ve. No Ay, es mi la madre. famosa frase del dominicano, tiene la cara de loco. Sí, Eso que no. Es más profundo de ahí. A él le decían care loco. Ay, Para- señores. No. Eso va hay más que allá. sentarse Exactamente. Cognitivamente, conductualmente, de cómo se comporta ese individuo. Así mismo. Lombrosio, tú no estás muy lejos. El padre quizás de la criminología a nivel mundial. Sí, Sí, muy habló nuestro, sí. del criminal nato y hablaba de los pómulos prominentes, de la mandíbula Cuadrada. alterada, que la cabeza de una forma redonda, y metieron a muchos retrasados mentales presos Oye, por eso. culpa de esas teorías Guay, de mano. Una Lombrosio. locura. Y aportó muchísimo porque físicamente entonces tú eras sindicalizado. Si tú reunías el perfil de lo que decía Lombrosio, este es un psicópata tranquilo. Ay, Dios Claro. mío. Ay, mi madre. Entonces hay sesgo ahí. Exacto, doctor, muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros, por Gracias a arrojarnos ustedes. luz. Ay, sí. ¿Se recuerda cuáles son sus redes sociales para que nos las comparta, Sí, por porque el favor? Sí. Por favor. Claro que se recuerda, pero qué atrevida soy. Aquí está, míralo ahí. Míralo, Lenin, míralo, Lenin ahí mismo. psiquiatra. Así mismo Lenin es. psiquiatra. Vayan a seguirlo para allá y por ahí le Así hablan para que mismo hagan sus es. consultas de forma privada y sepan en los centros que el doctor está. Antes de irnos, mi querida Sari, mi querida Aris, quiero recordarle a la gente que este fin de semana continúa Peligro. Es Navidad, Sábado sí. y domingo hay que ir a ver esa obra donde trabaja Raeldo López, trabaja su Gael, hijo Gael, el y buen Gael. un grupo de niños muy inteligentes. Ay, sí, míralo ahí. El viernes 23 de diciembre, Señores. el último del año, vamos a estar junto a Orlando Holguín, Miguel Alcántara y Rafael Bobadilla Guayubín llevándoles a ustedes humor durante más de 2 horas. Viernes 23 de diciembre, el último del año. Ay, Candy. te Ya espero lo allá. Invitado, escucharon. doctor, yo. Así Doctor, mismo. te he invitado yo. Así invitado. mismo, Batallón, gracias por estar aquí, gracias por compartir estas 2 horas cargadísimas de humor, contenido y muchísimo amor para ustedes. Nos encontramos ¿Qué mañana. fue eso? Nos encontramos mañana de 2 a 5 por Top Latina 101.7. Tu radio favorita. ¿Qué tú estás esperando? ¿Qué tú estás esperando? ¡Suscríbete! ¡Hazlo ya! ¡Hazlo!